decía, hermano, lo que pasa es que no supimos entender el proceso. Y lo decía desde una mirada desde la izquierda, lo decía no cualquier persona, lo decía Manuel Acosta Ojeda, tal vez una de las mentes más brillantes culturales que ha dado nuestro país y este continente. Y lo decía con dolor, cuando lo escuchaba nos decía, no entendimos el proceso, no supimos en determinado momento sumarnos para hacer más viables los cambios que podían darse. César Lévano La Rosa, que nos dejó hace poco, con quien también tuvimos la oportunidad de compartir, reflexionaba también en ese sentido. Un día con sentido autocrítico, que era algo tan valioso en estos dos seres, y sobre todo en César Lévano, que no tenía ningún problema en reconocer algo que a él le había parecido que no estuvo del todo bien. Él acunó una frase que él mismo se la castigaba. Pues él dice, me doy en la espalda con esta frase, porque la dije en un momento en que no supimos entender el proceso. Cuando el general Velasco dijo, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza o de tus manos, don César Lévano dijo, entonces ¿quién, patrón? Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Era como imaginar en ese momento que solamente estaban cambiando de patrón, ¿no? Y don César Lévano decía que sí, les faltó, voy a usar una frase de don Manuel Acosta Ojeda que me parece genial, que dice, nos faltó cintura dialéctica, que es una maravilla de frase, la verdad, y siempre la recuerdo. Y efectivamente es un sentido de autocrítica que dos grandes como ellos, intelectuales, vinculados al arte, se atrevían a decir. Pero vamos, esto en un sentido de renovar un poco la autocrítica para poder darnos cuenta que a veces nos desgastamos en pleitos y en rencillas al interior de las esperanzas comunes. Y casi podemos estar seguros que si podemos postular un cambio, no absoluto, no ideal tal vez, pero sí un cambio, estamos casi seguros que los primeros adversarios van a venir del propio seno de la izquierda. Y es que los ejemplos los tenemos de sobra. Entonces, que sirva también la reforma agraria culturalmente para darnos cuenta que hay que sacar lecciones de aquel fenómeno. Hay mucho por hablar de la reforma agraria y su implicancia cultural, pero estos puntuales ejemplos nos ayudan, creo al menos, ojalá no haya fracasado en el intento con este auditorio generoso, de poder entender que también hay que mirar qué no hicimos posible y qué no hicimos suficiente para darle viabilidad. Hay muchas cosas que voy dejando en el camino porque el tiempo me gana, y con la anuencia aquí del compañero en la mesa voy a saltarme unas cositas. Hay una cosa que también dejó culturalmente la reforma agraria, que es el nacionalismo cultural, y es un poco la revaloración de los símbolos de manera masiva. Las figuras de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas, o Micaela Bastidas y Túpac Amaru, dejaron de ser ese dato histórico para convertirse en sinónimo de liberación, de dignificación, y se comenzó a instalar en el imaginario social de nuestra patria, como nunca antes se hizo. Entonces, hay que entender también que este tipo de medidas para reforzar el nacionalismo cultural fue intencionado para darnos crédito a nosotros mismos de cuáles son nuestras virtudes históricas. Pero aquí también abrimos un paréntesis. El nacionalismo cultural puede ser presa también del derechismo. Tranquilamente hay un nacionalismo que puede calar en la derecha como en la izquierda, y a veces solemos confundirlos, y nos jugamos una mala pasada al momento de querer debatirlo bien, este tema. Entonces, saber diferenciar bien. Ya lo decía el Amauta, ya que estamos aquí en este hermoso y envidiable y honorífico, y un honor estar aquí en el Rincón Rojo. Ya lo decía el Amauta, ¿no? La burguesía siempre apelará a querer enaltecer y alabar su gusto mediocre, ¿no es cierto? Y basado en códigos locales, nacionales. O sea, no basta tampoco el nacionalismo cultural, como decía un profesor de antropología en San Marcos, no basta con bailar huayno para creer que vas a cambiar el país.
¿no? Entonces hay que ir un poco más allá y reforzar los valores culturales, creemos, con mucha base política.